La presentación o la clase que vamos a tratar hoy trata de lo que es patología de orofaringe, ¿no? Principalmente lo que nosotros tenemos que tratar acá es las patologías que afectan con más frecuencia a la parte de orofaringe, ¿no? Entendiendo que gran parte de esta patología la agrupa la patología de amígdalas, ¿no? De amígdalas palatinas, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la orofaringe, vamos a ver un poco lo que es la localización anatómica, lo que comprende la orofaringe, entendiendo las diferencias o los límites con la cavidad bucal, la rinofaringe, la hipofaringe, etcétera, ¿no? Y las patologías que quejan ahí principalmente, ¿no? Entonces, como sabemos, la orofaringe es el músculo, el conducto músculo membranoso que le va a dar paso al bolo alimenticio y al aire, ahí su importancia. Tenemos que saber de que tenemos una pared superior, ¿no? Que es un límite, ¿no? Límite superior que está conformado por el cavum o rinofaringe y el paladar blando, la pared inferior por la hipofaringe, la pared anterior por la úvula y límite con la cavidad bucal, la pared posterior con lo que es la musculatura faríngea y el espacio prevertebral, y las amígdalas palatinas en la pared lateral, como observan acá, ¿no? Cualquier duda, consúltame, o si se afecta el audio o algo, me avisa. Tenemos que saber también que existen los límites, cuáles son los límites entre la orofaringe y la cavidad bucal, ¿no? Como hemos visto, el límite superior lo va a dar la unión del paladar duro y el blando, el límite lateral, el pilar anterior, ¿no? Como observan acá, y el límite inferior, la línea de las papilas linguales. Las localizaciones anatómicas, como ya ven, la pared anterior va a estar dada por el área glosoepiglótica, ¿no? La base de la lengua, la pared lateral donde se encuentra la fosa de la amígdala, las amígdalas propiamente dichas, el surco glosoamigdalar, la pared posterior formada por la faringe y la parte superior por la paladar blando y la úvula. ¿Listo? Entonces, son cosas que conocemos, sabemos, simplemente pues refrescar un poco eso y entender, claro, en algunos casos hay confusión cuando hablamos de faringe, rinofaringe, hipofaringe, orofaringe, entonces simplemente para aclarar un poquito eso. Les voy a enviar ahora la ponencia de todas maneras para que la tengan, la revisen, simplemente escuchar los puntos importantes que tratamos. Hay que saber de que las amígdalas palatinas es una agrupación de tejido linfoide encapsulado, ¿no? Están cubiertas parcialmente por sus pilares, que son unos haces musculares, ¿no? El espacio entre la cápsula que cubre la amígdala y la cara cubre la cara lateral, y el músculo constrictor superior de la faringe, ¿no? Que está en su pared posterior, ¿no? Entonces la amígdala, como vemos, está encapsulada, existe un espacio periamigdaliano. Es importante y se remarca acá porque como vamos a ver en la clase, se va a mencionar varias veces por la importancia en varios aspectos, ¿no? En cuanto a patología y tratamiento, ¿no? Entonces, importante entender los pilares, la amígdala y lo que es el espacio periamigdaliano, ¿no? Y el músculo constrictor de la faringe, ¿no? Estas amígdalas encapsuladas, ¿no? Como observan en este corte histológico, su cápsula se puede imaginar formando criptas, ¿no? Criptas donde se pueden acumular detritus, el calcium que llaman, lo que conocemos como los tonsilolitos, ¿no? Como esa formación, esa acumulación de detritus, ¿no? Hay que saber de que las amígdalas están presentes al nacer, son parte del anillo de Waldeyer, ¿no? Alrededor de la pubertad y los adultos jóvenes se empieza a involucionar para encontrar atrofiándose o encontrarlas atróficas en la vida adulta, ¿no? Mencionar que el anillo Waldeyer, ¿no? Que es un círculo de defensa, ¿no? En la zona del tracto respiratorio alto tenemos las amígdalas palatinas, que son las más conocidas, obviamente las de mayor volumen, pero tenemos lo que es la amígdala faríngea, que termina atrofiándose en la niñez, pero que cuando nacemos nos ayuda mucho, salvo haya patología como hipertrofia, etcétera, que ya ustedes van a saber. Pero en la amígdala faríngea o adenoides tenemos las amígdalas tubáricas, ¿no? Y la amígdala lingual, ¿no? O sublingual, ¿no?
Entonces, este anillo es importante, ¿por qué? Porque nos hace entender que en ausencia de las amígdalas palatinas no quedamos indefensas en la zona de la orofaringe, ¿no? Como sabemos, la función es facilitar el desarrollo de la inmunidad sistémica, ¿no? Hay que saber también que estas infecciones recurrentes o recidivantes pueden producir infecciones crónicas de la amígdala, pueden ocasionar una hipertrofia marcada de la amígdala, ¿no? Entonces, frente a estos dos procesos, ¿no? Sea por obstrucción de la hipertrofia o por una infección crónica que afecta a otras zonas del organismo, nosotros podemos o tenemos la indicación de extirpar las amígdalas sin afectar su capacidad inmune, ¿no? Algunos cortes histológicos, observamos cómo estas criptas pueden atravesar casi toda la amígdala. Entonces, hay que tener claro de que la función de las amígdalas, claramente, ¿no? Y también entender de que cuando una amígdala no funciona, obstruye o afecta o ocasiona una patología, pues parte de ese manejo también es la exéresis, además del tratamiento médico, ¿no? La amigdalitis aguda es una de las patologías más frecuentes que observamos muchas veces en la consulta externa, dependiendo mucho también la época del año, como van a ver. Esta es una infección viral o bacteriana, afecta a las amígdalas y a menudo se extiende a la faringe, ¿no? Estos cuadros son de resolución algunas veces espontánea o con medicación mínima. Se considera un paciente con una amigdalitis aguda el paciente que sufre entre 3 o menos episodios por año, ¿no? De molestias de las amígdalas. Si el paciente tiene más episodios al año, tenemos que considerarlo ya no agudo, sino crónico, ¿no? Hay que entender que el paciente va a acudir en el momento de la reagudización del problema, o sea, en el momento que hay mucha sintomatología, ¿no? Los factores que predisponen, pues, las temperaturas extremas, el frío, ¿no? Las infecciones preexistentes, trastornos inmunológicos, ¿no? Entonces, como ustedes observan acá, este es un cuadro característico, ver las amígdalas claramente inflamadas, ¿no? Con sus placas blanquecinas de supuración. Es importante saber los agentes etiológicos principales. Dentro de los virales, el virus de la influenza. Y dentro de los bacterianos, el estreptococo beta hemolítico del grupo A es el que nosotros debemos de pensar primero y tratar de atacar eso primero, ¿no? Existen algunos otros, pero ese es el más frecuente. Los síntomas, bueno, el paciente, si ustedes recuerdan esa foto y observamos el esquema, va a haber pues dolor al pasar, ¿no? Malestar general, ¿no? Hablamos odinofagia, disfagia, malestar general, alza térmica, porque es un cuadro infeccioso también que precede esto, ¿no? Otalgias, cefaleas, vómitos, artralgias son algunos de los síntomas que también podemos encontrar, principalmente en los niños. Los signos, como vemos, las amígdalas congestivas y o supuradas, la fiebre, y podemos palpar también adenopatías cervicales, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta sintomatología y al examen observamos estas amígdalas con esas características, pues sabemos que estamos frente a una amigdalitis aguda y hay que tratarla, ¿no? Si bien es cierto, hay algunas características al examen físico, ¿no? Que nos pueden sugerir un origen bacteriano o un origen viral, ¿no? Se entiende que los cuadros de un origen viral, encontramos unas vesículas, ¿no? Más pequeñitas, adenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia, asociación a rinorrea, cuadros respiratorios previos, ¿no? Los síntomas no tienen mayor persistencia, 3-4 días con tratamiento sintomático. En el origen bacteriano va a haber una presencia de petequias en orofaringe, una úvula color rojo vinosa, un exudado purulento, y los síntomas, pese a los sintomáticos, perduran más de 3 días, ¿no? Dentro de las complicaciones podemos tener las adenitis piógenas, las otitis medias, el absceso periamigdaliano retrofaringeo es una de las complicaciones localizadas, que vamos a tratar porque trae algunas consecuencias si es que no se sabe manejar. Y otras complicaciones ya sistémicas, por entenderlo así, como es la fiebre reumática, la glomerulonefritis, embolias, etcétera, ¿no?
Algunos diagnósticos diferenciales de tener en cuenta, ¿no? La herpangina, la infección por hongos, candidiasis, mononucleosis, sarampión, difteria, etcétera, ¿no? ¿Por qué diagnósticos diferenciales? A veces esas lesiones blanquecinas nos hacen pensar en un proceso bacteriano normal, ¿no? O común, ¿no? Algunas imágenes también, ahí las van a poder observar con calma. En el cuadro de acá, en la amigdalitis aguda, no es que necesitemos mayores exámenes auxiliares, ¿no? Nuestro diagnóstico es netamente clínico, podemos iniciar un manejo de esa forma. Si quisiéramos hacer algún examen, podemos pedir hemograma, grama, hisopado de amígdalas, cultivos. Es de manejo ambulatorio. Es importante la dieta, la ingesta de líquidos. Hay que entender que el paciente tiene molestias al pasar, ¿no? Tiende a no comer, a veces a no pasar líquidos, entonces es importante recalcar eso, ¿no? En cuanto al tratamiento, hay que entender de que si es un estreptococo beta hemolítico de grupo A, tenemos pues que atacar justamente los gram positivos. La amoxicilina, las penicilinas benzatínicas, la amoxicilina más ácido clavulánico son los de primera elección en estos casos. Frente a los procesos alérgicos podemos usar macrólidos y es importante siempre acompañarlo de sintomáticos, es decir, antiinflamatorios, antihistamínicos, colutorios, ¿no? Muchas veces pasa que el paciente está con un cuadro de amigdalitis, ¿no? Va a la farmacia y el de la farmacia le da amoxicilina, ¿no? El paciente llega a los 3-4 días pues con mucho dolor todavía y dice, doctor, he tomado amoxicilina y no me quita el dolor. Pues obviamente el antibiótico solo, sin que acompañemos del antiinflamatorio, va a ser poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos esta imagen, claramente tenemos que ver que el paciente tiene una odinofagia marcada, un malestar general, y debemos de iniciar antibióticos, ¿no? Con esta imagen, con esa clínica, ¿no? Algunas imágenes, ¿no? Características del proceso agudo, diferente a un cuadro crónico, que ya van a observar. Si bien es cierto, el paciente, como les repito, acude en la reagudización, donde clínicamente no podemos encontrar muy poca diferencia, pero el número de episodios es lo que nos va a dar la diferencia entre un cuadro agudo o crónico, ¿no? Algunas formas especiales de estas faringoamigdalitis agudas, ¿no? Las amígdalas de Paul-Vince, la herpangina, la escarlatina, como vimos anteriormente, la mononucleosis infecciosa, la difteria, ¿no? Muy bien, entonces, como les mencioné, la amigdalitis crónica es una infección bacteriana aguda subclínica, ¿no? Recidivante de las amígdalas, puede ocurrir a cualquier edad. Nosotros tenemos como criterio de cronicidad de 4 a 5 episodios por año en 2 años consecutivos. El agente etiológico es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, igual, ¿no? Se pueden agregar algunos otros, ¿no? El staph, Neisseria, algunos hongos. Los factores que predisponen acá hay que entender que son factores en el que el paciente está en constante riesgo de inflamación, no hablamos. Además del clima frío y húmedo, la respiración por la boca va a hacer que la garganta se inflame constantemente, infecciones rinosinusales crónicas, ¿no? Con consecuencia de una mala respiración nasal también que va a ocasionar, o también la inflamación que viene a través de la regurgitación gastroesofágica, ¿no? Entonces los síntomas, el paciente, como les mencionaba, va a venir con las molestias, dolor, fiebre, halitosis, mal sabor en la boca, son algunas diferencias que podemos encontrar en la clínica, la otalgia y obviamente en estos pacientes con esta frecuencia podemos encontrar, o mejor dicho, con esta sospecha del diagnóstico de amigdalitis crónicas, dolores osteomusculares y poliartralgias, ¿no? Lo que ya nos sugiere algo de compromiso sistémico, ¿no? Al examen podemos encontrar amígdalas grandes o pequeñas, ¿no? Hipertróficas o hipotróficas, edema y eritema de los pilares. Los granos de calcium y pus acá son más frecuentes, sobre todo por la formación de esas criptas que son ocasionadas por los cuadros de inflamación a repetición. Bueno, los exudados sí se puede asociar a enfermedades sistémicas como enfermedades reumáticas, nefropatías, cardiopatías, ¿no?
Mencionar que dentro de las secuelas no supurativas post-estreptocócicas tenemos la fiebre reumática y la glomerulonefritis, ¿no? En cuanto al manejo, al igual que la anterior es ambulatoria, ¿no? Acá se puede ayudar un poco de exámenes auxiliares como para poder planear algún tipo de manejo o ver qué compromiso sistémico está ocasionando, ¿no? Los hemogramas, frotis, cultivos, las antiestreptolicinas, ¿no? Que es la prueba dentro de las pruebas más utilizadas en estos casos, ¿no? La proteína C reactiva, BCG, ¿no? La hospitalización en estos casos solamente es cuando se compromete mucho el estado general, cuando existe obstrucción, ¿no? Ya por masa, fracaso en los tratamientos o la presencia de absceso periamigdaliano, ¿no? Entonces, a diferencia de la amigdalitis aguda, que solamente es un tratamiento médico, en el caso de la crónica se agrega también la posibilidad del tratamiento quirúrgico, ¿no? Entendiendo cuando hay un compromiso de una infección sistémica, ¿no? O ya un compromiso a distancia, ¿no? El tratamiento antibiótico es un pilar importante en este manejo, acorta el periodo de síntomas, evita las complicaciones, hablamos de las supuradas, no supuradas, y evita recaídas, ¿no? Existen algunos esquemas de prevención, también con penicilina benzatínica, de 1.200.000 en los adultos y de la mitad al mes, ¿no? De la mitad en niños, perdón, y esto es una vez al mes. Esta imagen, como ustedes observan, pareciera que fuera pus o algo de esto. Esto es un tonsilolito. Tenemos una cripta llena, una cripta vacía, ¿no? Estos son signos que vamos a encontrar en las amigdalitis crónicas, ¿no? A diferencia de las amigdalitis agudas. Muy bien, entonces es importante conocer que una de las complicaciones localizadas tenemos el absceso periamigdaliano, como les mencioné. Esta infección se localiza entre la amígdala y el músculo constrictor superior de la faringe, hablamos del espacio, ¿no? Es frecuente en adultos jóvenes. Los gérmenes, bueno, los estreptococos beta-hemolíticos, los estafilococos y los anaerobios están acá presentes como en todo absceso, ¿no? Entonces recordemos ese esquema, este es el espacio periamigdaliano, aquí es donde se va a coleccionar el absceso. La importancia de esto es evitar de que este absceso rompa, ¿no? Felizmente tenemos una pared muscular, sí, pero puede romperla, y en la cercanía de estos paquetes vasculonerviosos, ¿no? Entendiendo del cuello tiene vasos de gran calibre, puede ser muy perjudicial, ¿no? Muchas veces puede causar hasta la muerte, ¿no? Entonces es importante entender de que si esto no drena solo, debemos drenarlo, sea por incisión, por aspiración, pero tenemos que evitar que esto salga del espacio, ¿no? Los síntomas, pues como cualquier proceso infeccioso de esa forma, como un absceso, va a estar febril, tóxico, va a tener una voz nasal, va a tener un dolor intenso a la deglución, el paciente no va a poder pasar ni agua, cialorrea, la cabeza inclinada hacia el lado del absceso, y puede haber trismos, ¿no? Que es un signo de mal pronóstico porque se entiende que ya está avanzando sobre las paredes musculares, ¿no? En cuanto a los signos, pues la tumoración indurada encima de la amígdala tenemos que saber y suponer, ¿no? La amígdala que se desplaza hacia el lado medial, el paladar blando eritematoso, la úvula también se va a desplazar al lado contrario de la tumoración, ¿no? Como les decía, el tratamiento importante es asegurar la hidratación, la analgesia, ¿no? Iniciar un manejo antibiótico. Si nosotros estamos en un absceso, pues si queremos proteger o cubrir lo que es gram positivos, gram negativos, anaerobios, pues la combinación de clindamicina y micacina siempre es buena. Debemos drenarlo, mantener la terapia antibiótica bioral posterior al drenaje del absceso, ¿no? Si los abscesos repiten, o sea, pueden recidivar, ¿no? Esto es un criterio más para la exéresis de la amígdala, ¿no? Entonces, tenemos un paciente que tiene un segundo episodio de absceso, pues se trata el absceso y 6 meses después se hace una cirugía, 6 semanas después, perdón, debemos sacar esa amígdala para evitar que haya otro cuadro, ¿no? Igual esta es la zona donde nosotros vamos a acceder al espacio periamigdaliano, ¿no? La amígdala para acá, el absceso para acá, y ahí nosotros vamos a ingresar.
Existe otro absceso u otra complicación supurativa de este proceso, es mucho más rara, ¿no? Es el absceso retrofaringio. Esta infección se localiza pues entre los músculos faringios por delante y los músculos prevertebrales por detrás, ¿no? Al igual va a traer pues disfagia, adenopatías, malestar general, se va a ver una tumoración roja en la pared lateral de la faringe. El riesgo es de que se propague a mediastino, ¿no? Porque esto va a ocasionar una disnea importante y muerte, ¿no? Entonces acá es un drenaje quirúrgico, esto se hace en sala de operaciones. En estos casos, a diferencia del otro, sí debemos de dejar un dren, porque hay que entender que este dren va hasta abajo. Esto se hace en sala de operaciones. No podemos olvidar el dren, porque si sin dren, si no dejamos dren y esto se llena, es muy difícil pues intubar sobre una zona tan edematizada por segunda vez, ¿no? Si es que hacemos ese abordaje, ¿no? Entonces es importante, ahí se deja con unas guías, ¿no? Para el posterior retiro, ¿no? Entonces, entendiendo que existe este gran grupo de patologías infecciosas, ¿no? Dentro de las que hay la amigdalitis crónica con compromiso sistémico, tenemos el absceso periamigdaliano recidivante, ¿no? Como opciones terapéuticas, como opciones de amigdalectomía. Tenemos también lo que es la patología obstructiva, como mencionamos, que es la hipertrofia amigdaliana, ¿no? Las características de este cuadro es las apneas obstructivas del sueño, ronquido, dificultad para deglutir, alteraciones en la resonancia de la voz, ¿no? Entonces la hipertrofia está en muy íntima relación con hipertrofia adenoidea. Es decir, en un pequeñito, ¿no? Hablamos 1 o 2 años con una hipertrofia amigdaliana importante, es muy probable que también vaya de la mano con una hipertrofia adenoidea, ¿no? Como observan, existen estos grados, desde el grado 0 al grado 4, entendiendo que el grado 3 y 4 son los grados de hipertrofia marcada, donde podemos, o mejor dicho, donde ya es un criterio quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, esto es un grado 4, ¿no? Entendiendo que la amígdala llega al 100%, el 100% es la línea media acá, no sé si puedo marcarlo. Bueno, si nosotros trazamos una línea imaginaria acá, entonces el 100%, 0%, ¿no? O mejor dicho, el grado 0 cubierto por el pilar, el grado 1 llega al 25%, el grado 2 llega hasta el 50%, el grado 3 llega hasta el 75% y el grado 4 llega hasta el 100%, ¿no? Entonces, grado 3 y 4, dependiendo de la clínica, es de tratamiento quirúrgico, sacar las amígdalas. En algunos casos existen lo que es la amigdalectomía parcial, sobre todo en niños, ¿no? Donde no tienen patología infecciosa de fondo, simplemente patología obstructiva, son amígdalas funcionantes, se puede pensar o elegir una amigdalectomía parcial, ¿no? Entonces, como vimos, las indicaciones de la amigdalectomía pasa por la amigdalitis crónica, ¿no? Con signos de compromiso sistémico, el absceso periamigdaliano reiterativo, la hipertrofia amigdaliana con signos de apnea obstructiva del sueño importante, y el otro que mencionamos ahora es el crecimiento unilateral amigdalino, ¿no? En sospecha de un tumor, ¿no? Un paciente que no tiene historia de asimetría de amígdalas, no ha tenido mayores problemas de amígdalas, un paciente adulto mayor donde en teoría tenemos amígdalas pues ya hipotróficas o atróficas y encontramos una asimetría importante, tenemos que sospechar en un tumor, obviamente tenemos que extraerlo, ¿no? O por lo menos biopsiar de inicio y extraer, ¿no? Ahora vamos a ver sobre eso. Esto es alguno del instrumental que conocemos de la amígdala, tiene todos los instrumentales que conocen, tijera de mayo, mango de bisturí, todo, pero las características es que son instrumentales alargados, vamos a trabajar en boca, el abreboca autoestático, ¿no? Que nos permite mantener la boca abierta del paciente para trabajar por ahí. Antiguamente, o como les menciono siempre a sus compañeros, se hacía con anestesia local sola. Este es un
un bajalenguas metálico, ¿no? Que a veces el paciente mismo jalaba. Yo no he visto ya esto, ya les cuento como una historia o de historias de mis profesores. Sí entraban a cirugías con anestesia local, sí he realizado también anestesias con cirugía local, obviamente con un residente de ayuda, pero eso ya cada vez ha sido muy menos, ¿no? En la actualidad, si algunos centros lo hacen, pero lo ideal en estos casos es hacerlo con anestesia general, se utiliza este abreboca autoestático, se trabaja con más tranquilidad, el paciente también tiene más confort y se evitan algunas de las complicaciones que eran muy frecuentes cuando se hacía con anestesia local, que ahora les vamos a mencionar. Acá un poquito de la técnica es ingresar al espacio periamigdaliano, ese es el plano que tenemos que buscar. Se va a desprender la amígdala de la cápsula, ¿no? Se saca en sus polos superior, medio, inferior. Acá vemos el lecho de la amígdala, la úvula, pilar anterior y el lecho ya con la amígdala faltante, ¿no? Vemos el lecho de la amígdala, su pilar anterior, y acá vemos la amígdala, polo superior, medio, inferior, los tonsilolitos incrustados. Claramente esto es una amígdala grande, crónica, ¿no? Lo que les decía del tratamiento, de la ventaja del tratamiento, mejor dicho, de la cirugía con anestesia general, ¿no? Regularmente cuando se trabajaba con anestesia local, pues era un poquito más trajinado la amígdala, porque uno tenía que luchar un poquito con que el paciente colabore. No se podían colocar o revisar bien la hemostasia, muchas veces justamente por el cansancio del paciente o el dolor. Y ya que no había una buena visibilización o visualización de estas zonas, ¿no? Por el sangrado que ocasiona eso, había mucha tasa de restos amigdalianos, es decir, que el paciente con los años venía con molestias inflamatorias de la amígdala, habiendo sido operado, y lo que se encontraba eran pequeños restos de la amígdala, ¿no? Entonces, con la anestesia general la ventaja es de que revisamos mejor la hemostasia, no nos quedan restos, ¿no? Y se puede trabajar con menos consecuencias de dolor postoperatorio, ¿no? Y finalmente, en lo que son los tumores malignos de orofaringe, sabemos de que dentro de las tumoraciones en orofaringe que la afectan más está el carcinoma escamoso, ¿no? Un 90%, y lo que son linfomas en 8%, ya más raros los plasmocitomas, melanomas, etcétera, ¿no? Estos carcinomas escamosos son más frecuentes en varones entre los 50 y 70 años. El alcohol y tabaco son factores de riesgo. Todas estas tumoraciones tienen un comportamiento silente, dan leve molestia a la deglución, se debutan con adenopatías. Es importante siempre palpar el cuello, sobre todo en sospecha de estos procesos. Si se ulcera puede haber dolores reflejos, notalgias, puede haber infiltraciones profundas, trismos, ¿no? Existen algunas clasificaciones anatomopatológicas, lo que son las exofíticas, ulceradas, vegetantes, ¿no? Ahí tenemos una vegetante, por ejemplo. El diagnóstico se hace bajo una biopsia, ¿no? Se hace una biopsia de la amígdala, se debe tomar tomografías para la infiltración y también para el estadiaje, ¿no? En cuanto a los carcinomas escamosos, muchas veces el manejo en primer lugar es quirúrgico y consolidado con radiación, ¿no? Radioterapia. Esa combinación de cirugía y radiación en estos casos más severos es lo más efectivo. Existen algunas otras, pero ya como manejos paliativos, ¿no? Bueno, acá más o menos como a veces cruza, como viaja la tumoración. Y mencionar que el segundo, como vimos en frecuencia, que es el linfoma, ¿no? Esto ya ha ido mucho en aumento debido a las incidencias pues, de estos procesos de inmunodeficiencia, sea hereditarias y adquiridas, ¿no? Esto ha elevado mucho lo que es los casos del linfoma no Hodgkin, ¿no? Entonces sabemos que dentro de esos factores, las inmunodeficiencias, como mencioné, enfermedades autoinmunes, las exposiciones a fármacos o sustancias químicas y asociaciones virales, ¿no? Muchas veces con papilomas, ¿sabes? De igual forma son silentes, ¿no? Al examen vamos a encontrar lo que es una amígdala hipertrófica,
color rojo vinosa, que es una de las diferenciaciones con el carcinoma escamoso, con ocasionales ulceraciones, ¿no? Es importante palpar, como les decía, los ganglios, ¿no? Y el tratamiento en estos casos es una biopsia, ¿no? Muchas veces pasa por radiación primero y cirugía posteriormente, ¿no? Bueno, y eso es todo lo que hay que mencionar aquí, ¿no? O sea, el grado 1 y 2 realmente no va a traer problemas obstructivos mayores, ¿no? Entonces, por eso está en un límite, ¿no? A veces los pacientes llegan, todo el que se enferma de la amígdala o tiene mucha molestia. Entonces, si nosotros vemos una amígdala grado 2 y no conocemos bien los grados, podemos decir, no, es la amígdala que está muy grande, que eso se tiene que extraer, ¿no? Muchas veces nos pasa, ¿no? Pero llegan pacientes referidos con una amigdalitis, como una hipertrofia de amígdala grado 1 y 2, con la idea de que de la mamá o del papá o de la misma persona que le han dicho que están grandes y que tienen que sacarlas. Realmente, en esos casos nosotros tenemos que valorar bien la clínica, ¿no? Qué grado de obstrucción tiene, efectivamente, si encontramos signos de que el paciente respira, que respira mal por la boca, si es que realmente está haciendo apneas obstructivas del sueño, ya se hacen con algunos exámenes, pero regularmente un paciente con un crecimiento 1 y 2 pues no trae mayor clínica. Pero si nosotros tenemos pacientes que tienen problemas importantes de obstrucción, apneas obstructivas del sueño, ronquidos nocturnos o infecciones a repetición también, ¿no? Y encontramos una amígdala grado 3 y 4, pues nos afianza el criterio nuestro para indicar la cirugía, ¿no? El grado 1 y 2 realmente no es que vaya a traer mayor clínica, ¿no? Claro, eso es algo que también se consulta mucho, es de que los tonsilolitos solos no es un criterio de sacar las amígdalas. Entonces, en esos casos se debe dejar tratamientos, ¿no? Hablamos tratamientos colutorios después de los alimentos para arrastrar esas criptas y evitar que se formen los tonsilolitos. En algunos casos, a veces se hacen algún tipo de cauterizaciones para disminuir la profundidad de las criptas, pero realmente el manejo es no quirúrgico ahí, ¿no? O sea, un tonsilolito no es criterio de cirugía. ¿Cuál es el criterio de la cirugía, como mencionamos? Las infecciones a repetición, ¿no? Un paciente con una amigdalitis crónica con compromiso sistémico, ¿no? Los abscesos recidivantes, la hipertrofia amigdaliana grado 3-4, ¿no? Con síntomas de apneas obstructivas del sueño.